El siguiente caso fue subido a la cuenta de YouTube de Woki Aoga Oficial. Ellos se dedican a realizar exploraciones a lugares abandonados en la India, y en esta oportunidad se adentrarían a una localidad que, según los lugareños, dicen que está maldita, y aparece una entidad conocida como Churel. Este grupo de investigadores se adentrarían entonces a este lugar para desentrañar sus más oscuros secretos. कौन है यहाँ पे? शिवाल भाई आपके पीछे कुछ है? क्या था? वहाँ पे कौन था? कौन कौन है? मोहसिन असद ध्यान से यार। कौन है? अभी आवाज़ है, उस तरफ से आवाज़ है। ये हम चले जा रहा है यार। De pronto, mientras ellos se encontraban investigando una de las habitaciones, uno de ellos logró ver algo dentro de esta que se movía en la oscuridad. Poco después, un ladrillo fue arrojado justo donde se encontraban ellos. Impactados por la situación, decidieron retroceder un poco, y poco después, el grito de una mujer se escuchó, mientras que el medidor MF daba señales de que algo estaba dentro. Pero antes de entrar a seguir investigando, una de las cámaras logró captar algo aterrador alrededor de la casa. ओए 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 Una silueta extraña totalmente oscura fue captada por el lente de la cámara. Los chicos en ese momento no se percataron de esta presencia, por lo que decidieron seguir con la investigación. क्या था पता नहीं। और इधर दरवाजे में भी कुछ था, इधर भी कुछ था। यार ये क्या है? यार ऐसे लग रहा है। ओए 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 असद, ओए वो क्या हुआ? कौन है यहाँ पे? Por un momento, vemos que uno de los investigadores es atacado por una fuerza invisible que no podemos ver. Uno de sus compañeros va de inmediato a asistirlo y entra con cámara en mano a la habitación donde fue atacado, para toparse con la sorpresa de que en esta no había nadie más. Pero esto no sería lo último, ya que los chicos lograrían registrar algo más. Quiero que prestes mucha atención a lo que estás a punto de ver. देखो यार, उधर कोई भी नहीं है भाई। इधर लाइट जरा दें बात भाई। हाँ ओए क्या क्या? वो कोई अंदर खड़ा है यार, कोई लड़की थी। वो देखा उसने यार, कोई अंदर है यार। Uno de los hombres logró captar la presencia de una mujer parada dentro de la habitación, pero al entrar no se toparía con nadie. ये देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे कोई चीज़ खड़ी थी यार, उसके उल्टे पाँव थे भाई। बाद उसके उल्टे पाँव थे भाई। अल्लाह अकबर।
Más adelante los chicos tratarían de buscar a esta mujer por todo el lugar y se toparían con algo sumamente aterrador. Güey. क्या था फिर? तुमने क्या देखा यार? यहाँ पे कोई कोई है? औरत थी और उल्टे पाँव थे उसके। फिर से सामने आ सकते हैं? चलो इधर चलो। वो पीछे देख। ओए, क्या हुआ? वो पीछे देख। ओए, क्या हुआ? वो पीछे देख। ओए, क्या हुआ? Justo antes de los chicos retirarse del lugar, esta entidad se dejó ver nuevamente por ellos. Por un momento se les queda viendo y luego los ataca. Lamentablemente el video se corta allí y no sabemos qué ocurrió después. Pero según muchos espectadores y expertos sobre la mitología de la India, dicen que se trata de una entidad conocida como Churel, una presencia demoníaca que busca venganza o simplemente disfrutar de causar daño. Se cree que roba la energía vital de los hombres, los enferma o incluso los lleva a la muerte. Pero tú que ves el video, cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas al respecto. ¿Será acaso que estos investigadores lograron captar a esta entidad demoníaca? Recuerda que puedes compartir este video en WhatsApp. En este puesto te voy a mostrar dos fotografías realmente escalofriantes donde fueron captados visitantes extraños. La primera evidencia fue subida a un foro en Reddit y la usuaria que nos los comparte nos narra que tras mudarse a una nueva casa decidieron recorrer todas las habitaciones y tomar fotografías de cada una de ellas. Pasado el tiempo, se percata que en una de las fotografías del ático algo pudo ser captado, algo que no estaba allí en ese momento cuando fue tomada dicha foto. Lo que parece ser un rostro aterrador se dejó ver en la fotografía. La mujer que nos comparte estas imágenes dice que las dos fotografías fueron tomadas por muy pocos segundos de diferencia, por lo que no sabe qué es eso que podemos ver en la segunda fotografía. Es algo que hasta día de hoy la sigue aterrando, ya que no sabe si fue alguna entidad maligna o un intruso que estaba dentro de su casa en ese momento. Pero ve la fotografía detalladamente y cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas tú. La segunda fotografía también fue publicada en un foro en Reddit y quien nos la comparte menciona que el dueño original tomó esta fotografía en el ático del lugar donde trabaja, un restaurante que antes era una casa y un teatro. En los últimos 10 años el personal ha tenido encuentros cercanos con fantasmas. En la fotografía se puede ver una figura oscura y extraña. Muchos espectadores en el foro comentan que esta figura podría tratarse de un shadow people, una persona sombra. Y esto, alimentado por la historia del lugar, muchos dicen que podría ser un fantasma de aquella época. ¿Pero crees tú que esta fotografía pudo captar a un fantasma real? Házmelo saber en los comentarios.
En lo alto del Himalaya nevado, 2 alpinistas captaron imágenes de algo extraordinario. El video es bastante antiguo y fue captado por una cámara pequeña de mano. Las imágenes son realmente sorprendentes. La grabación muestra lo que muchos espectadores dicen que podría ser el mítico Yeti caminando firmemente por un valle nevado. Estos 2 alpinistas se percataron de la extraña presencia y decidieron grabarlo, trayendo así estas impactantes imágenes. El video fue expuesto por primera vez en un programa de televisión en 1996 y rápidamente se volvió infame y fue debatido entre criptozoólogos, entusiastas de lo paranormal y escépticos por igual. Todos concluyeron para ese momento que las imágenes parecían genuinas, aunque poco después salieron especulaciones que el equipo de televisión había preparado el video para engañar a los espectadores, pero nunca salieron las pruebas para demostrar esto, por lo que a día de hoy esta grabación sigue siendo un misterio. Pero, ¿piensas tú que esto sea el mítico Yeti? Hazme saber qué piensas en los comentarios. El siguiente caso fue subido por Terror Extremo a su cuenta de TikTok, y en varios videos nos cuenta lo que está ocurriendo en su casa luego de conseguir una extraña ouija en una de sus exploraciones urbanas a un cementerio. Me despierto por los ruidos. No sé qué está pasando afuera. ¿Qué es eso? ¡Hey! ¿Quién ha...? ¡Mierda! ¿Qué mierda? ¡Hola! ¿Qué mierda es esa? ¡La ouija! Luego de esto, Germain seguiría experimentando sucesos inexplicables en su casa. A diario nos compartiría todo lo que ocurre, ya que estas cosas lo estaban atormentando. Muy atentos. Ahora que estoy un poco más tranquilo, procesando un poco lo que me sucedió hace minutos, le muestro el estado de la ouija. No sé realmente lo que sucedió. Estaba totalmente en un círculo de fuego. Les hago este video para los que saben más del tema. No sé si pueden encontrar algunas pistas, algo que puedan decirme, pero la sal prácticamente está como consumida, está quemada. Esto era lo que estaba totalmente prendido fuego. Las manchas de lo que supuestamente, no sé si era sangre o lo que sea, están mojadas. Igual está mojado porque en la desesperación le tiré agua para apagarla. Pero miren esto. ¿Qué es esto, amigos? Esto estaba arriba del puntero. No sé qué es, no lo quiero tocar. Hasta ahora no quiero tocar esto. Estoy ahora con sueño. Tengo un gran dolor de cabeza. Pero bueno, saqué fuerzas para volver a salir acá y mostrarles lo que me acaba de suceder hace minutos. Algo estaba acá, subió por el techo. Luego de explicar todo esto,
La audiencia notó que en el centro de la ouija se encontraba un papel con un listón, y la audiencia le pedía a Germain que abriera este papel para ver su contenido, y él decidió hacerlo en un en vivo. No, miren, 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 miren. Esperen. ¡Ah! El olor. Ahí va. ¿Qué es eso? Esperen, esperen. Miren. ¿Qué es eso? No sé si pueden verlo. Es como un mechón. Es como un mechón de pelo, no sé de qué sea. ¿Lo están viendo? Es cabello. Es como cabello, pelos, no sé qué es. Parece que hay un mechón de pelo con un trozo de carne adherido a este papel. Esta carne desprende un mal olor, por lo que aparentemente se encontraba en descomposición. Bueno, amigos y amigas, para los que estuvieron atentos del en vivo que hice a las 23 horas revelando lo que había en esta carta, en este pergamino, como muchos dijeron, nada, se me fue la luz justo después de revelar lo que había, así que con lo poco que me queda de batería, les hago este video para los que no estuvieron en el vivo. Esto es lo que estaba dentro del pergamino de la ouija. Es, bueno, en lo que puedo ver, es un mechón de cabello con lo que parece ser pedazos de carne, o no tengo ni idea, y debajo de él hay unas palabras, que hasta ahora no he querido averiguar qué es, no he querido levantar esto, pero hay unas palabras con unos números debajo de ella. No pude mostrar esto en el en vivo porque se fue la luz. Aún estoy sin luz, así que estoy con la luz de la vela y con la linterna. Así que les dejo esta actualización para los que no estuvieron en el en vivo y sepan que esto es lo que tenía dentro la carta o el pergamino de la ouija. Tras ver que esto se trataba de un trabajo de magia negra, Germain tomaría la decisión de ir nuevamente al cementerio a dejar esta ouija allí, con la esperanza de acabar con todo esto. ¿Hay alguien ahí? Ok. Procedo a dejar la ouija. Ok. Si esta es tu ouija, acá te la dejo. No me molestes más. Ok.
salgo? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? Voy al baño. Tras dejar la ouija en el cementerio, sintió como si alguien lo estuviera persiguiendo durante todo el recorrido, y al llegar a su casa, algo le llamaría poderosamente la atención. Te pido que estés muy atento a lo que estás a punto de ver. Hola amigos y amigas, para los que estuvieron ahí en el live, tuve que cortarlo porque de verdad tuve una crisis de adrenalina que no pude controlar. Estaba en demasiada tensión, así que no la podía controlar y tuve que cortar el en vivo. Pero hago este video para... Llego a mi casa. Hace minutos llegué a mi casa, después de haber dejado la ouija en aquella casa. Y miren, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Hace una hora que dejé la ouija en esta casa. Para todos los que vieron el en vivo, llego a mi casa y miren, me consigo la ouija otra vez en mi casa. Explíquenme esto. Muchos de los espectadores comentaron que esto ocurre porque Germain dejó la tabla ouija con miedo y en un lugar distinto donde la consiguió por primera vez. Pero para su desdicha, las cosas paranormales volverían a ocurrir. Bueno amigos, yo ya no sé si esto se va a convertir en una costumbre. 10 de la noche, vengo llegando de mi trabajo y me encuentro 3 velas encendidas. Y miren, la ouija que había dejado acá en el porche de mi casa, de vuelta otra vez con una vela. Yo la verdad, yo no sé si esto ya es una mala broma de alguien, pero la verdad esto ya se está poniendo muy pesado. Entraron hasta acá, hasta el porche de mi casa, para dejar esta porquería aquí, estas velas que se ve que tienen tiempo acá encendida, y de vuelta una carta en la ouija que no pienso ni abrir, y apenas termine de grabar este video la voy a quemar. Pero esto ya se está poniendo demasiado pesado. Y esto se está poniendo demasiado pesado y no me está gustando. Tras regresar a su casa, encontró la ouija nuevamente en la entrada con unas veladoras. Esa misma noche, despertaría sobresaltado tras escuchar unos ruidos extraños. Escucho ruido. ¡Qué mierda! ¡Ey! La bruja. ¡Qué mierda! ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? La porquería que dejó acá. Otra vez. No. Otra vez.
Parece que algo maligno está acechando la vida de este hombre tras encontrarse con esa ouija, y algo está adherido a ella. Y esto es lo que hace que Germain ahora esté viviendo un infierno en su propia casa. Cuéntame en los comentarios qué harías tú en una situación como esta. Estaré encantado de leerte. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. Nuestro amigo y colega José de Benditos Bastardos se adentraría totalmente solo a un orfanato abandonado, el cual dicen muchos lugareños que está maldito. José instalaría todos sus equipos para poder así comenzar su investigación, y esto fue lo que pudo captar. Me he escuchado algo por aquí. De nuevo te invito a que te manifiestes. Te he escuchado. ¿Dónde estás? Dios mío. Te he escuchado caminar. Mientras José se encontraba investigando algunas de las zonas de la planta baja, el medidor MF comenzaría a detectar la presencia de una entidad. José pregunta si hay algo o alguien allí y escuchó unos pasos justo detrás de él. Pero esto no sería lo único que pasaría, sino que segundos después ocurriría lo siguiente. ¿Dónde estás? No, no, no. ¿Qué dice? Detrás de mí. ¡Hostia! José toma valentía y nuevamente pregunta a la entidad dónde está, y este le contesta que detrás de él, haciendo que José se sienta realmente inquieto y entre en un estado de shock. Dios mío. Dios mío. He escuchado subiendo, tío.
Tras ir a investigar de dónde provenía esta voz, José logró escuchar unos pasos corriendo en el piso de arriba y al llegar a este no se encontraría con nadie. Me da todo el rollo, tío, la espalda, porque es que me ha soltado que está detrás de mí, tío. No sé si todo el rato o en ese momento. Pita otra vez, tío. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! He visto algo cruzar. No sé si la cámara la habrá captado bien, Dios mío. Lo he visto. Mira, mira. De repente, José subió al piso de arriba, ya que los sensores de movimiento comenzaron a detectar alguna presencia en los pasillos. Al llegar, grabó lo que parece ser una sombra extraña pasando muy rápido al fondo del pasillo. Momentos después, él notaría que una de las cámaras, la que dejó en los pasillos, no estaba grabando, ya que algo la había apagado. Y aquí ocurriría algo aún más aterrador. ¿Qué le pasa a esa cámara? No puede ser que no esté, tío. ¿Qué le pasa? ¿Hola? Pues me ha apagado la cámara, tío. Me ha apagado la cámara. Esto no es real, tío. Puta, esa cámara no ha grabado, tío. No ha grabado nada, tío. Yo. Dios mío, de mi alma. Han dicho mi nombre, tío. ¿Qué coño está pasando? Dios mío, de mi alma. Se puede escuchar cómo ésta la está llamando por su nombre. ¿Qué es eso, tío? ¿Hola? Tío, ¿qué es eso? Tío, ¿qué es eso, tío? Tío, ¿qué es eso, tío? ¿Un bicho? ¡Oh! Mira. ¡Para! ¡Hostia! ¡Hostia! No me creo lo que acabo de ver. No me lo creo. Estoy cagado, ¿eh? ¡Eres un demonio de mierda! ¡Hostia! ¡Eres un puto demonio de mierda!
¡Hostia! Dios. Dios mío, escucha, Dios mío. ¿Qué son esos gruñidos, tío? José escuchó un ruido extraño en una de las habitaciones de abajo, por lo que decide ir a investigar. Al llegar, nota que es una puerta que se abre y se cierra por sí sola. Este le ordena a la entidad que pare y comienza a insultarla, diciendo que es un demonio. Y es cuando eso que está en este lugar lo persigue desenfrenadamente, haciendo que José vuelva al piso de arriba para entrar al círculo de sal. ¿Por qué te portas así conmigo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres de mí? Tío, he entendido tu alma. He entendido tu alma. Tras realizar una sesión con la Spirit Box, la entidad le haría saber a José qué es lo que quiere de él, y es su alma. Esa noche José lograría captar más cosas, y si tú quieres verlas completas, abajo en la descripción te dejaré el enlace directo a su video, porque seguramente descubrirás más cosas que yo no pude ver, y quiero que le mandes un saludo de mi parte a la comunidad de benditos bastardos. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.